ahora voy a presentar a Mariana, que es la primera exponente. Mariana es de acá de Chosmalal, ella también se va a presentar, ella es docente, es gestora cultural, y bueno, y así como muchas personas que también participaron en la construcción de estos relatos que hoy vamos a presentar, ella, bueno, se fue sumando al museo hace muchos años, que siempre viene a ver la muestra, a estudiar arqueología, y bueno, es una de las participantes de la historia de Chosmalal. Y bueno, con esto quiero hacer hincapié y agradecer a todas las personas que nos recibieron para las entrevistas y para brindarnos información, el equipo del Archivo Histórico Municipal, los museos del norte, don Isidro también, bueno, doña Nuria Albarracín, que la tengo aquí al lado, don Adriano Larcón, Basilio Pardo de Andacollo, todas las personas que también con ellos podemos construir estos relatos. Así que bueno, disculpa si me olvido de alguien, pero la intención es entender que si no lo hacemos en conjunto, bueno, difícilmente se logran las cosas. Así que bueno, gracias por todos y le doy la palabra a Mariana Donadío. Bueno, muy buenos días para todos. Un honor estar acá. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, como les decía, muchísimas gracias. Algunos veo caras conocidas, que igualmente me voy a presentar. Me llamo Mariana Donadío, y bueno, soy docente, de una docente apasionada, y aunque algunos la saben esta historia, otros no, gracias a la antropología soy docente porque hace muchos años atrás estudiaba en filosofía y letras antropología, y bueno, después haciendo militancia en algunos barrios, empecé a darme cuenta y me encantaba hacer el apoyo escolar y me metí a hacer el magisterio, y así es como terminé con mis dos pasiones, que es la antropología y la docencia. Y en ese rol fui construyendo un poco toda mi carrera, y bueno, dentro de antropología tuve unas vivencias espectaculares y que me hicieron un poco atravesar todo lo que es el patrimonio, no solo material, sino también cultural y oral, ¿no? Paradójicamente, el año pasado, en una de las muestras estas que estaba exponiendo Cintia, que siempre me dio una vueltita, había una muestra de Colomichicó, a la cual había hecho una subida hacía poquito, y fui a ver las gráficas, y ahí me encuentro con la sorpresa que uno de los arqueólogos que estaba ahí presente también, que había ido a hacer una campaña, había sido compañero mío de la facultad, y bueno, así que fue un reencuentro espectacular. Bueno, vamos a empezar con nuestro encuentro de hoy, que son las minas, en el contexto de la sal, y como no puedo estar ajena a mi cuestión docente y antropológica, la idea es, antes de que empezar con el PowerPoint, vamos a poner en tensión algunos núcleos conceptuales, de los cuales voy a ir desarrollando, que son súper importantes. ¿En qué consisten estos? Uno va a ser el concepto que se atraviesa en toda la currícula escolar, por ejemplo, con el tema de los cazadores-recolectores y la imagen que se le da como que siempre están buscando el recurso natural, y de alguna manera hoy, después cuando abramos los micrófonos, ustedes me van a decir si realmente es así o no. El otro núcleo conceptual que quiero trabajar es el del territorio y la construcción que se hace según los momentos geopolíticos de nuestro pasar histórico. Yo me voy a concentrar, o el trabajo va a estar referido hacia lo que implica el tema de la sal y los pehuenches en su relación con las salinas del norte neuquino, que ahora los vamos a ubicar, y a partir de ahí lo que es el siglo XVI como un momento crucial, porque es el primer contacto
por lo menos la primera fuente histórica, por medio de las crónicas, del contacto con el español. Entonces, mi primera parte va a consistir del siglo XVI, un poquito más, porque tiene que ver con las crónicas, y basarme en todo lo que sucede, haciendo una reconstrucción arqueológica y antropológica, a partir de antes del siglo XVI, para después conectar todo. Quiero decirles que en este trabajo yo solamente soy una recopiladora de información. Hay muchas cosas, han salido cosas maravillosas, hay mucha inquietud. Yo no soy experta en el tema, solamente esto recién empieza, así que seguramente saldrán un montón de ideas y de propuestas a partir de todos los saberes que hay. Es más, en mi historia dentro de la docencia, estuve 3 años trabajando en la Escuela 91 de Chorriaca, y parte del Zoom de hoy tiene que ver con la participación de Melina, que ya la van a ver, y compartimos saberes culturales orales que tiene que ver con esto, con las cosas que están hoy presentes, que son del ayer, y que tiene que ver con todos los saberes ancestrales. Que ancestrales no solamente son los pueblos originarios, sino que también es toda la parte criolla y actual que vamos trabajando. Otro tópico que vamos a trabajar es la veranada y la invernada. Bueno, ahí se ve el PowerPoint. Vamos a trabajar la sal, mineral, recursos, cuáles son los tipos, la ubicación de las anilas en el norte neuquino. Vamos a hacer un pequeño recorrido. La sal como un bien estratégico, importantísimo antes y después del siglo XVI, su valor de uso, y ahí, como les decía antes, vamos a poner el concepto de territorio en la cordillera de los Andes. ¿Por qué esto? Nosotros estamos atravesados por todo lo que tiene que ver el concepto de territorio desde una mirada totalmente divisoria, como que la cordillera de los Andes es divisoria de entre un país y otro. Entonces, la idea es poner en tensión eso y ver cómo a través de la sal y los salineros del norte neuquino, nosotros vemos a la región como un contexto territorial amplio, donde Chile y Argentina no es Chile y Argentina, sino que hay toda una cuestión contextual de territorio en la cual muchas veces no lo tenemos en cuenta. Bueno, los pasos fronterizos, ahí vamos a trabajar sobre Antuco, Pichachén, el concepto de cazadores-recolectores en tensión, y fundamentalmente vamos a ver el tema de la cronología y la tecnología de las hachas salineras de Truquico, que es un trabajo de Fernández que es súper interesante. Bueno, los pehuenches salineros expertos, después me van a contar si es así o no, y la mujer como transmisora universal de los saberes culturales y el patrimonio cultural. La siguiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Raúl, la siguiente. Bueno, la sal mineral, o llamada también alita, salgema o sal de roca, es un mineral que encontramos en la naturaleza y se asocia a la evaporación del agua salada y los depósitos sedimentarios. En el norte del Neuquino encontramos las salinas de superficie y las subterráneas. La siguiente. Bueno, acá tenemos una ubicación de un mapa satelital en la cual pueden observar algunos puntos de referencia como Chosmalal, justo abajo del cartelito, Chorriaca, como otro de los puntos, y vamos a ubicar la salina de Chorriaca, que queda cerca de Chorriaca, donde está el puntito, está a 30 kilómetros de Chorriaca, está con el puntito verde. Más arriba, Huitrín, Pichinerquén hacia el norte, hacia arriba de Chosmalal, y Truquico
que es nuestra mina de referencia, que se encuentra en las cercanías de Chosmalal por ruta 40. Al hacer este trabajo, pues súper interesante, podemos pasar a la siguiente, porque está todo atravesado por la ruta 40. Entonces se me iba ocurriendo que se podría hacer un recorrido salinero por el norte neuquino. Bueno, el contexto, su intercambio y la circulación en el espacio fronterizo antes y después del siglo XVI, el comercio de la sal y la mirada de los crónicos e historiadores Juan de la Cruz, que va a hablar Cintia sobre eso, Félix San Martín y Rosales. Después la mirada de la arqueología a partir del trabajo de Fernández. La siguiente. Bueno, en el contexto de intercambio y circulación en el espacio fronterizo antes y después del siglo XVI. A partir del siglo XVI se inicia una etapa de permanentes contactos entre los grupos originarios americanos y los españoles. La mayoría de las veces son belicosos y violentos. Así lo narran los primeros cronistas. En el siglo XVIII estas relaciones mejoran a raíz de la existencia de los intereses comunes en este proceso de interacción mutua, ya sea por la sal, por los ponchos o los alimentos, que son cambiados por chaquiras, utensilios de metal o ropa europea. Así los pueblos americanos adoptaron el uso del caballo, de los vacunos y las ovejas, transformándose en ganaderos y comerciantes. Los pehuenches tenían intensos intercambios con los poblados chilenos, mendocinos y con los grupos pampeanos. Operaban como los intermediarios en el circuito de ganadería y comercio que unía la pampa húmeda con las ciudades chilenas. Por su ubicación geográfica no patagónica, dominaban numerosas rutas, salinas, pasos, valles y aguadas. Había una intensa circulación de bienes en la frontera, traslado de ganados de las pampas al mercado transandino. Vuelvo a remarcar que esto es posterior al contacto con el español y después el criollo. La siguiente. Acá estamos hablando otra vez del contexto de región, ¿no? Volviendo a las minas de sal en el territorio antes y después del siglo XVI, encontramos cuáles son las salinas más relevantes, las salinas grandes de la Pampa y los centros salineros que estuvieron siempre en dominio de los pueblos originarios, que eran los que abastecían a las colonias de sal. Acá tiene que ver con el uso que se le daba a la sal. Recordemos que es fundamental el tema de la salación de los alimentos, por el tema de la conservación de las carnes y el abastecimiento a toda la población y sobre todo en un contexto esclavista. Bueno, las minas explotadas en el norte neuquino fueron las de Truquico, Huitrín, Chorriaca y Piche-Neuquén. Bueno, ahí después vamos a mostrar los mapas que tiene referencia también Cintia, que es un trabajo complementario. Los datos proporcionados por la arqueología demuestran que ya en épocas precolombinas la sal del actual territorio neuquino era intensamente explotada y abastecía a las tribus del otro lado cordillerano. Ahí lo vamos a hablar en el trabajo de Fernández y cronología y tecnología. En el siguiente punto, para los pehuenches de Neuquén, la extracción de sal y la comercialización de sus tejidos fue tan importante como la actividad ganadera. Para el Chile colonial, la obtención de la sal fue un verdadero problema a causa de la escasez de este vital producto en sus dominios. Así, en el siglo XVI se organizaban expediciones hacia la cordillera en busca de tan preciado elemento. Y así lo pueden narrar las diferentes fuentes que son las crónicas. Nosotros la primera referencia que tenemos es en el año 1553. Esta es una crónica que la recopila Félix San Martín, con la cual seguíamos el hilo conductor de las exposiciones de los jueves pasados. Entonces, ahí textualmente habla de cómo el capitán Pedro de Villagra realiza una exploración desde la Imperial al sector oriente de la cordillera para conocer a los indígenas del lugar y sobre todo para buscar unas salinas de sal, porque según decía, era cosa bien menesterosa y necesaria para la dicha ciudad y la provincia por la falta
que había de ella ahí. Vamos a pasar a la siguiente. Esta trata todo de las miradas de los diferentes crónicos historiadores, y lo rico de todo esto es que tiene que ver con la mirada que tiene el otro hacia los pueblos originarios encontrados en el territorio neuquino. Esto sí lo voy a leer porque es súper importante. Y lo voy a leer tal cual, porque tiene que ver con el valor de cambio que tiene la sal y la total relevancia que tiene Truquico para los pehuenches y el contexto tanto chileno como argentino. No, volvemos a la otra. Los minerales de sales descubiertos hasta ahora son muchos. Los más conocidos y frecuentados son los de Yuquisco, así se le decía Truquico, que es la sal de piedra subterránea. Y supongo, se fue en la pantalla. Se fue la pantalla. Mariana, aguantame un segundo que tengo un pequeño inconveniente con el Power. Ya pongo la imagen a la cual vos te referís, ¿dale? Bueno, dale. Yo voy leyendo. ¿Quién está haciendo? Alan, no. Los minerales. Ustedes silencien todos los audios y me dejan a mí la voz y yo voy leyendo. Comienzo de vuelta el relato. Los minerales de sales descubiertos hasta ahora son muchos. Los más conocidos y frecuentados son los de Yuquisco o Truquico, que es la sal de piedra subterránea, y supongo que su extensión es mucha, porque la boca mina está cerca del río Neuquén y las de Pichileuquén, en donde se recoge la sal de la superficie de la tierra, pero se halla en tanta abundancia que es inagotable. Esto es súper importante, porque conforme la extraen, se reproduce. Antes de la sublevación del año 79, tengo noticias que en todo el obispado de la Concepción no se gastaba otra sal que esta, y también que entonces se conocían allí las diarreas de sangre, que hoy matan a mucha gente. El origen o causa de la enfermedad se supone así por la sal del guacho, que tengo entendido lo mismo, porque entre los indios es hasta ahora desconocida semejante dolencia, y en la frontera es poco común. El principal renglón que tienen hoy los pehuenches para permutar trigo es la sal, siendo la costumbre de cambio saco de trigo por otra de sal. ¿Por qué es importante esto? Porque acá vemos dos cosas importantes. Primero, la sal que había de este lado de la cordillera no había del lado chileno, y si la había, que era para el lado de Atacama o Salinas Menores, eran de mala calidad y producía diarrea de sangre y la gente se moría. Entonces, el concepto de cambio, como se darán cuenta, era equivalente una bolsa de sal a una de trigo. Y ahí viene la importancia del valor de la sal en un contexto histórico completamente diferente al actual o otros históricos. La siguiente. Bueno, y acá no la voy a leer toda, es como, solamente voy a leer lo que está en mayúscula, cómo los caciques a partir de esto, de tener el territorio de las salinas, son los señores de las tierras y las salinas, y todo lo que va por sal se le pide licencia. O sea, no había ninguna expedición que viniera de la colonia chilena que no tuviera que pagar una remuneración para poder pasar al territorio pehuenche. Bueno, acá quiero contarles un poquito en este mapa cómo es el contexto de intercambio en el contexto de frontera. Ustedes fíjense cómo el ganado de pie viene de la pampa, es intercambiado por los tejidos y plumas y pieles, y luego, en todo el dominio, que es tanto de los pehuenches como de los huiliches, hay hacia el lado de la cordillera el intercambio que se hace de los tejidos, de los ganados de pie y de la sal con armas, cereales, chaquiras y herramientas, que era un poco lo que charlábamos antes.
Acá en este mapa se puede ver gráficamente. La siguiente. Bueno, en este texto se pone en relevancia esto que hablábamos antes, de cómo se pide autorización a los caciques para poder pasar, y sobre todo este texto fue seleccionado porque cuenta en 1795 cómo los boquetes de Antuco y Villarrica hacen los pasos, por ejemplo, con 374 pehuenches que conducían 839 animales, y carga de lectura con el documento que se desprende del producto principado, que es el pehuenche. Las transacciones se producen algunos altercados, tanto de un lado como del otro, porque ambas partes, tanto los pueblos originarios como los criollos, engañan en cuanto al volumen y la calidad de los productos. Lo que hacían los pehuenches generalmente humedecían los costales de sal y de piñones para que pesaran más, mientras que los españoles solían mezclar el licor con agua y en ocasiones llegaban a colocar una costra de cebo en el fondo de las vasijas para entregar menos cantidad. También se acostumbraba a la entrega de géneros de mala calidad y elementos de plata que en realidad tenían un alto contenido de cobre. La siguiente. Bueno, acá podemos observar por estos relatos el valor que tenía la sal. Nos vamos directamente a Truquico, la sal de gema o sal de roca, que queda en cercanías de Chosmalal. Siguiente. Podemos observar, estas son fotos actuales de este verano, cómo las bocaminas han sido nuevas y hay otras que se conservan las originales de los pehuenches. La siguiente. Bueno, en esta foto se puede observar cómo las bocaminas en el año, más o menos a la década del 50, Bertoldo Weinman adquiere primero alquilando la extracción de Truquico y después la termina comprando. Esa fuente queda por chequear porque hay un montón de información y bueno, y se abría un poco más la investigación. La bocamina tiene varios accesos y actualmente están algunas selladas, sobre todo las que eran utilizadas por los pehuenches. En el interior hay grandes galerías y las galerías, los techos de las galerías oscilan entre los 3 y los 18 metros de altura más o menos. Después vamos a ver unas fotos que están muy buenas. La siguiente. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, acá viene el concepto de cazadores-recolectores, que quería hacer hincapié al principio. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre desde la currícula escolar tomamos a los cazadores-recolectores como que van deambulando, buscando alimento al azar, y bueno, es un poco una idea totalmente distorsionada de la realidad que lo podemos tomar a partir de la arqueología. Justamente nuestra provincia presenta diversos ambientes y en un contexto de territorio bastante acotado, lo cual significa que los primeros habitantes tuvieron la posibilidad de acceder a los diversos recursos según la estación del año. Estos datos, aportados por las investigaciones de la arqueología, han permitido establecer que la población instaló campamentos en el área de transición entre el bosque cordillerano y las estepas patagónicas, tal cual como pasa ahora. En los bosques de Araucaria, los pehuenales, lugares de caza excelentes y de recolección de tan nutritivo piñón, y esta zona era recorrida de verano, en verano y otoño, y en invierno se replegaban hacia las zonas más bajas siguiendo el itinerario de los cursos fluviales. Obviamente que esto era un aprovechamiento estacionario de los recursos, y si hay algo parecido entre la veranada y la invernada,
Bueno, díganmelo porque es así, tal cual. Se va relacionando absolutamente todo. Así que bueno, los falsos conceptos que nosotros estamos acostumbrados a ver por lo generalmente en los textos escolares es que los cazadores-recolectores deambulaban buscando su alimento al azar. En el título no es casual que haya puesto expertos salineros, porque el objetivo es llegar a ver con la siguiente, llegar a ver con fuentes cuáles, poder corroborar esto que les estoy diciendo. Bueno, acá vamos a trabajar sobre un trabajo hecho por Jorge Fernández, que se llama Cronología y Tecnología de las hachas salineras de Truquico. Acá observamos, esto es una hacha salinera encontrada en la salina. Bueno, acá Fernández realiza en esta publicación, en Relaciones de Sociedad Argentina de Antropología, en el año 1981. Él acá se realiza un análisis de laboratorio del trabajo de campo de la mina de sal de Truquico. Se realiza un estudio exhaustivo de las hachas neolíticas que integran el subtipo subcilíndrico, de las cuales carecen de cuello. Mientras yo cuento esto, podemos volver a la imagen, Raúl, anterior, donde está... ahí está. Ustedes vayan viendo la imagen. Y vayan observando cuáles son los aspectos que yo les estoy relatando. Bueno, subcilindros, los cuales carecen de cuello, a diferencia de otros tipos de otras regiones andinas, como en la llanura o floresta en el Chaco amazónico. Alcanzan una amplia dispersión este tipo de hachas, tanto en la parte de la cordillera chilena como en la del Neuquén. Este hallazgo es súper relevante, este hallazgo arqueológico, porque todas las hachas que se encontraron dentro de la mina de sal están enmangadas. Acá podemos observar, yo hago como que estuviera, cómo es el mangamiento que tiene el hacha. Entonces, esto es súper importante porque dentro de la mina de sal gema de Truquico, debido justamente a su conservación salina, se pudo hacer un relevamiento y una datación arqueológica excelente. Y ahí viene el conflicto, el nudo de toda esta investigación. ¿Qué es lo que está pasando? Se ignora, acá dice Fernández, se ignora totalmente qué pueblo o pueblos indígenas del pasado neuquino, poseedores de los recursos necesarios para el desarrollo de la minería subterránea, contaban con este acervo tan tecnológico. Tanto la minería como el dominio de una complicada tecnología que se revela es la herramienta silolítica que estamos viendo ahora en pantalla. Si la analizamos, podemos observar que los pueblos que habitaban esa región eran cazadores-recolectores y fueron ganaderos solo en la última etapa de su desarrollo cultural. ¿Por qué es relevante esto? Porque Fernández, en su propio texto de investigación, podemos pasar a la siguiente o dejar la imagen, como ustedes quieran. Él vuelve a atribuirlo, esto que hablábamos, de que no le da crédito a que las hachas encontradas en Truquico, que fueron varias, tuvieran una tecnología tan avanzada. Entonces, bueno, lo interesante es, al conocer estas primeras hachas pulidas de la mina de sal de Truquico, fueron rápidamente vinculadas por otros investigadores como Vignati en una investigación que hizo en 1953 como un elemento probatorio asociada a la cultura amazónica, ya que representaba una gran similitud con las hachas usadas
por los guaraníes y los guayaquíes del Paraguay en el suroeste de Brasil. Si bien esta área de dispersión, ese tipo de hachas, sobrepasan la región salinera norneuquina, las hachas de Truquico eran las únicas que se encontraban con el mangamiento. Y acá viene, pasamos a la siguiente, viene algo súper interesante a la siguiente. Esta. Ustedes vayan viendo los dibujos. Primero, estos son cortes longitudinales y transversales que se hace del enmangamiento del hacha. Llamamos hacha a la piedra lítica, ¿sí? Eso es lo que se llama lítico. Y el enmangamiento es de madera, y eso es lo interesante de este trabajo y de lo encontrado en la mina de Truquico. Ahí le voy contando que se puede observar en el extremo distal, o sea, en la cabeza del portahachas, cómo el hacha lítica se inserta en un alveolo. ¿Lo ven ahí a la derecha? Como una especie de flor. Se aprecia claramente que las haces de la fibra está totalmente retorcida y constituyen la totalidad de la cabeza, y que no se limita a rodear el objeto intruso. Este objeto intruso está hablando del hacha. Hacia el extremo proximal, las fibras, bueno, hay un error, leñosos del mango son rectas y paralelas. Eso también hay que ponerlo en relevancia porque siguen la línea transversal y paralela a lo que sería el agarre que tiene que hacer el salinero para poder utilizarla como una herramienta. Bueno, toda la selección de estas nudosidades leñosas, caprichosamente retorcidas, con haces de fibras dispuestas de varias direcciones, son, por parte del artesano indígena, tenían la finalidad de absorber el impacto y amortiguarlo, ya que en casos de poder propagarse a lo largo de las fibras leñosas rectas, provocaría la rajadura longitudinal del mango, particularmente del extremo de la cabeza. De eso no se encuentran rasgos de mástico para la sujeción. El mástico, que aparece en todos los contextos arqueológicos, es lo que se usaba para poder unir. Era como una especie que se utilizaba con resina, se hacía como si fuera la gotita o una plasticola de ahora, es lo mismo. Nada más que se utilizaban resinas naturales, y en este caso no se encontraba, por ejemplo, másticos de araucaria, que era lo que se utilizaba en otros sitios arqueológicos que fueron encontrados, para colocar las puntas de flecha, que en esta zona eran triangulares, con la flecha, o sea, la parte lítica y la madera. Seguimos a la siguiente. Bueno, acá volvemos a aclarar que el indígena de Truquico conocía esos másticos utilizando en la sujeción de las puntas líticas, ahí le está aplicando, aún como el masticatorio. Eso se hacía de resinas de araucaria del ejido yubana. El masticatorio era porque también se masticaba al estilo de chicle. Hay registros arqueológicos también de eso. Así fue como Vignati asignó la técnica del mangamiento de las hachas de Truquico con la técnica de los grupos guayaquíes. Este consistía en introducir la pieza lítica dejando que el organismo vegetal realizara a los años el ajuste de la misma. Por lo tanto, las similitudes existentes entre las hachas guayaquíes de extracción etnográfica y las arqueológicas de Truquico serían no solo morfológicas, sino también tendría unos vínculos culturales remotos entre una y otra región. Hubo otros referentes arqueológicos de la época como Menguín en 1959 y 60, que también reforzaron lo presentado por Vignati a la cultura amazónica, que parece evidentemente en la araucana. Por lo tanto, había derecho a sospechar que las hachas fueron introducidas al Neuquén por la cultura noraraucana
con posterioridad a la invasión incaica verificada en Chile durante los mediados del siglo XV. Bueno, así es como se afirma que las hachas encontradas de Truquico corresponden a las técnicas de Guayaki. Acá me voy a detener un poquito porque encontré un montón de material por internet y no terminaron de leer el artículo de Fernández porque todos atribuyen que las hachas encontradas en Truquico corresponden a la técnica Guayaki. La técnica Guayaki consistía en la piedra, lo lítico, colocarlo, hacerle una inserción en la corteza del árbol, dejarla ahí y que el árbol con el tiempo vaya haciendo un envolvimiento que es exactamente igual al que se puede observar en la foto, donde envuelve a la pieza lítica y se continúa como una ramificación más de la rama. Entonces eso es lo que le daba la firmeza necesaria a los pueblos que se encontraban en el Amazonas y en el Chaco para poder utilizarlas también, no para sacar, sino para buscar leña o utilizarlas para ese mismo fin. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto. La siguiente. Entonces, quedémonos que hasta ahí parecía que toda la investigación estaba siendo guiada a que estábamos en presencia de que las hachas de Truquico eran correspondientes con la técnica de Guayaki. Bueno, ¿qué pasa? A ver, la siguiente, Raúl. No, a ver, la anterior. Ahí está. La totalidad de los rasgos técnicos analizados en los tipos de hachas van desde litios naturalmente perforados de las gravas fluviales, la selección de madera adecuada del radal, con malformaciones tumorales leñosas naturales. La fijación de la piedra del mango en forma expeditiva y eficaz es sobre utilizaciones almedas. Son como de menor insumo y menor. Bueno, ¿qué es lo que hace Fernández? Fernández se encuentra dentro de este contexto arqueológico no solamente el tema de las hachas, sino valvas de almeja fluvial existentes en la actualidad en el río Neuquén y Curilebú, fragmentos de portahachas, que son las hachas líticas, desechos de alimentos de valvas del Pacífico, y una datación aproximada de 350 años, o sea que estaríamos refiriéndonos al siglo XVII. También encuentra puntas de proyectil de formato triangular. Corteza de caña de coligüe, mangos de madera quebrados, agujas de hueso, numerosas hachas líticas totalmente fragmentadas e insertadas en el astil. Vuelvo a decir que todo este material arqueológico está perfectamente conservado justamente por el ambiente de la sal. La siguiente. Bueno, Fernández resulta que no se queda tranquilo con, le sigue dando vueltas el tema de la técnica Guayaki y pide hacer no solo dataciones radiocarbónicas, que sí se podían hacer porque se encontraba la madera, entonces los fechados son mucho más ajustados que en otros materiales. Entonces ahí, en esta datación que hace del mangamiento de madera, concluye de que la ocupación de las minas de sal que hace
excavaciones de 50 centímetros, 30 centímetros, en forma estratigráfica, como se trabaja en la arqueología, siempre en contexto. Las dataciones dan fechas prehispánicas, prearaucanas y preincaicas. El primer fechado es del siglo XIV, 1300 años después de Cristo, y 1380 más o menos son las dataciones. El segundo fechado es a comienzos del siglo XVII, y la comprobación de la explotación de los pehuenches durante la conquista, la colonia y el período de la independencia. Aparentemente hasta 1880 sería la explotación de los pehuenches en la mina de sal de Trujillo. Eso está basado por documentación etnográfica. Bueno, a juzgar por los elementos conocidos, el enmangamiento de las herramientas eran imprescindibles para el arranque de la sal gema. En las labores subterráneas han permanecido invariable a través de los 500 años y no tienen relación alguna con la llamada técnica Guayaki de enmangamiento. ¿Por qué? Entonces, acá es importantísimo ver cómo lo que pone en duda Fernández al principio, que estos cazadores recolectores no tenían la técnica necesaria, termina diciendo que esa técnica, de esa forma de enmangar las hachas, fueron utilizadas en los 500 años de extracción de la sal por parte de los pueblos originarios. Eso se mantuvo invariable, porque en todos los registros estratigráficos de la mina de sal se fueron encontrando las mismas variables, que era pasamos a la siguiente, que era, no, la otra, ahí está, que era que estaban pulidos solo en la parte que no estaba insertada en el enmangamiento. Solamente tenía ese filo realizado por el artesano pehuenche. Todos los litios eran recolectados en las veras de los ríos Purilegú y Neuquén. Hay una gran cantidad de hachas fracturadas en todas las estratigrafías que se hacían. Se han encontrado entre 25 y 50 aproximadamente. Bueno, ¿qué hace Fernández? No se queda con esa idea de la técnica Guayaki y manda a hacer pruebas al microscopio electrónico. Entonces, en estas imágenes que estamos viendo, él descubre, son blanco y negro, era una época que no había color y no se puede determinar bien, pero él descubre que no era que el árbol estaba encastrado y que había tomado la piedra lítica, sino que por el contrario, eran fibras muertas, pero que estaban de la madera y que habían sido socavadas para colocar ahí la roca. Después de ahí se ve que estaba todo lleno de partículas cristalinas de sal, y haciendo un registro etnoarqueológico con el contexto de las zonas de acá del norte neuquino, concretamente de Chosmalal, comprueba, hace una prueba y sumerge por 2 horas en el agua, junto con el lítico y esa madera, que por 2 horas, y empieza a ensancharse y a humedecerse, tomando la forma de envolver la piedra. Luego, por los registros
registrados en arqueológicos del microscopio, se encuentran mínimas partículas de sal. Entonces, una concentración súper intensa, saturada, de sal en el embancamiento encontrado en Truquico. Así que bueno, de esta manera Fernández descarta totalmente que la técnica Guayaki haya sido la utilizada por los pehuenches. Así que es concluyente que no pertenece a la técnica Guayaki y que la forma en que se utilizaba en forma rápida y totalmente inteligente era las ramas que se sacaban de los árboles, también en la datación, que eso no me acuerdo si lo mencioné, eran de radal, utilizaban el radal. Todos los enmangamientos encontrados son de la misma madera y es radal. Investigando, me fui a algunos lugares y me pudieron decir, esto de los saberes de todos, que el radal es un árbol que crece rápidamente, tiene un crecimiento mayor y tiene una dureza importante su madera. Así que bueno, descartamos la técnica Guayaki y podríamos decir que los pehuenches de la explotación de la mina de sal de Truquico fueron expertos salineros. La siguiente. Bueno, acá la importancia del patrimonio arqueológico en contexto, ¿por qué lo remarqué? Primero, porque estamos hablando de los cazadores-recolectores y dejamos de lado la imagen de que van en busca de lo que pueden, y nos damos cuenta y ponemos en relevancia con esto que nos da la arqueología, que fueron expertos realmente. Han tenido una forma de extraer el mineral de una manera increíble. Así que, bueno, gracias a tener en contexto las hachas encontradas, es que podemos decir esto. ¿Y por qué lo remarco? Porque el contexto de la arqueología es justamente, no es un objeto. Si nosotros encontramos un objeto y lo sacamos del lugar donde está, se pierde totalmente la información. Por eso el contexto de los objetos nos dicen, si yo lo saco solo, me dice otra cosa. El haber encontrado este hallazgo de tantas hachas con el mango y las piedras, los líticos fracturados, nos da una suposición real, porque eso es lo que hace la arqueología, de que fueron realmente expertos, que se ha extendido en muchos años antes de la conquista, antes del contacto con los españoles, antes de la invasión incaica. Entonces, les voy a regalar en este videíto, fue una entrevista que hicimos con Evelina Calpán de Chorriaca. Es un ratito en el que ella aparece y habla de que todos sus saberes se lo debe a su mamá, y bueno, por eso pongo en valor el rol de la mujer como transmisora de todo lo que tiene que ver con los saberes culturales. Y bueno, escúchenla y disfrútenla. Queda menos de 30 kilómetros la salida acá donde vivimos, y allá la vamos a buscar, y la buscamos para gustos múltiples, para hacer el pan, en la comida, para preparar en especial que la carne que siempre se consume mucho acá en la zona, que es el charqui. La molemos la carne y le ponemos la carne, y que queda rica. Algún día le voy a dar a Mariana un pedazo de charqui con el cuero. La he probado, me parece, alguna vez, ¿eh? Lo usamos para
para uso múltiple, y que en la cual acá tengo un pedazo para mostrarles, y esta es la sal. Eso hay que llevar una picota y una pala para levantarla, porque eso se hace en pedazos grandes. Entonces, eso hay que levantarla y dejarla secar para poderla traer. Y bueno, después acá en la casa se hace el proceso de la sal, porque esa sal hay que molerla. ¿Y con qué la muelen? ¿Qué utilizan? Siempre llevo la rayo con un rallador. Y queda como sal fina. Para las personas que curan el espacio, también usa esa sal. Nosotros tenemos el derecho de tener esta sal, tratamos de darle uso, ya que es algo natural. Anteriormente había personas que la comercializaban, la sal, ahora ya no se comercializa tanto. Y no es privado ni nada, es público que quiere ir a buscar la sal. Pero el que va a buscar sal, pues siempre trata de compartirlo con la familia. ¿Y quiénes van a buscarlo, Enes? Y nosotros siempre vamos con mi esposo, con los chicos, bueno, iban con nosotros a buscarlo y hacerlo ver, y también conocer de dónde sacábamos la sal nosotros. Esperamos, por ejemplo, en la mañana nos preparamos, vamos a la salina, nos quedamos ahí porque tenemos que esperar que la sal se seque para que no traiga tanta agua. Se lleva el almuerzo y se queda durante todo el día allá y hacemos comer allá todo hasta la tarde. Entonces cargamos la sal y nos venimos. ¿Y el tema del charqui lo hacen siempre o en algunas veces en temporada durante el año? No, eso más que nada ahora en esta temporada. En temporada los animales, el charqui siempre lo hacen con animales viejos, con las crías viejas, que son grandes, y ya vos ves que para este invierno ya no vas a buscar que ellos sigan dando crías. Entonces la separás y la engordás en la cordillera, y después la acarneas y se hace el charqui. Y después el charqui se seca y se guarda para el invierno. Por ejemplo, junio, julio ya no lo podés carnear porque ya en esa época ya no hay el ambiente como hay ahora. Por ejemplo, ahora la carne todavía se seca, pero en invierno no, porque no hace esa calor que hace ahora, ¿no? ¿Cómo es el proceso del charqui? ¿Lo hacen directamente en la veranada o lo hacen después cuando llegan ahí a la comunidad o a tu casa? Que lo hacen cuando llegan acá, porque por ejemplo hay gente que tiene estos animales en la cordillera y ellos están acá. ¿Y otras carnes también se puede usar para hacer el charqui? Por ejemplo, guanaco. Sí, el charqui se puede hacer de carne de caballo también, de la vaca también, de lo que sea. ¿Y qué comidas hacen después con el charqui? ¿Cómo se come el charqui? Bueno, el charqui es asado de rico, y para hacer la comida también, una sopa de verdura, lo cortar pedacitos, lo hervir, lo echar a hervir con mucha verdura, todo, la zapallo. Esa es una rica sopa con el charqui. Bueno, los pueblos originarios intercambiaban la sal al valor del oro. Entonces, por ejemplo, una bolsa de sal lo canjeaban y lo intercambiaban, por ejemplo, por una bolsa de trigo o por 15 caballos. Y antes me habías contado que también se usaba para los animales. ¿Por qué es bueno para los animales? Porque hay animales que, por ejemplo, van en un lugar y encuentran agua sostenida. Al tomar agua sostenida, esos bichitos se van a donde, en la pana del animal, entonces los tíos empiezan a criar piruín. Cuando la chiva tiene piruín, eso le empiezan a pelechar. Se le cae el pelo, la chiva queda pelada y es la que no engorda, porque tiene piruín. Entonces se le da la sal o el agua de la carnera, hace la sal, se le da esto con cucharada y para que mate el piruín, la chiva. ¿Agua qué? ¿Agua? Agua, claro, cuando el agua está sostenida, hay una laguna de agua, y esta laguna no corre, Sí. entonces esa laguna a veces juntan bichitos y allá le crían el piruín la chiva. ¿Y solo las chivas comen sal? La vaca y los caballos también. ¿Y por lo mismo que la chiva? ¿Para evitar el peruín o no? Claro. ¿Se te viene algún recuerdo o alguna vivencia o algo así en esta charla? Diciendo todo lo que aprendí de mi mamá, gato. Todo lo que sé yo lo sé, lo aprendí de ella. Son todas sus enseñanzas en la comunidad chilena. De poder tener esta vida que tengo, en la cual disfruto mucho,
y la poca experiencia que tengo siempre trato de compartirla con personas que siempre quieren saber de lo nuestro. Más que me interesa saber de nuestra cultura, de nuestra enseñanza, me gusta compartirlo y agradezco a este espacio que me brindó la señora Mariana para hacer conocer nuestra experiencia. Hermoso todo lo que decís. Bueno, genial. Bueno, acá pudimos ver y escuchar a M contando un poco, qué mejor que ella, contando todos sus saberes. Así que como supongo que ustedes tendrán también muchas cosas para compartir, y bueno, las compartiremos después cuando se abra el micrófono. Ha sido un gusto poder participar de este espacio. Vuelvo a decir que soy solo una intermediaria, y bueno, me encantó agradecerles, y bueno, después nos vemos al final. Bueno, muchas gracias Mariana por tu participación. Ha sido excelente tu trabajo. Cintia Gatica Quevedo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí estamos. Genial, genial lo de Mariana. Súper lindo, súper interesante el relato final. Y bueno, ustedes saben que yo soy historiadora de arte, licenciada en Historia de Arte, y bueno, mi mirada va a ser un poco más desde el campo de las artes, y desde, digamos, lo que tenemos, los documentos que tenemos aquí en el museo, y también en el archivo histórico municipal, perdón, que nos prestaron mucha información, y bueno, así que bueno, si querés compartir pantalla como para hacerlo ágil, así le podemos dar micrófono a las personas participantes. Para las personas que no están aquí en Chosmalal, el Museo de la Ascuaga está ubicado, digamos, aquí justo en el centro del casco histórico, frente a la Plaza San Martín, y es este tipo castillito, fortaleza, en el cual estamos en estos momentos, ¿no? Aquí está todo el acervo patrimonial que tiene que ver con la historia de estos pueblos originarios en la sala 1, y bueno, y la historia de las Ascuaga ya en sala 2 y 3. Vamos a la siguiente. Vamos a pasar esta, así no nos detenemos. Yo más les había armado también crónicas, los primeros datos concretos, tanto de Havestad, como vimos ese mapa que lo obtuvimos de Neuteca, de la página de Isidro, como de los libros de Gregorio Álvarez. Yo les había preparado, digamos, estos relatos y estos mapas donde se ven, digamos, el itinerario de estos primeros jesuitas, salesianos y hasta cronistas, en el caso de Luis de la Cruz, que van a estar explorando estos territorios sobre finales del siglo XVIII, ¿no? Vamos a la siguiente. Luis de la Cruz es muy interesante, les digo, porque tiene dos libros muy explícitos de todo lo que va viendo, tanto minerales como metales, las costumbres, hasta digamos, la forma en que se pintaban los rostros. Es muy interesante ver ese relato porque además encontramos información de todo tipo. Este es un mapa que lo tuve, digamos, del libro de Gregorio Álvarez. Aquí está marcado ese camino de Luis de la Cruz en rojo, ¿no? Abajo, en el tiempo que estuvo, ¿no?, por la Nor Patagonia, justo, en realidad buscando, digamos, tener contacto desde Concepción con Buenos Aires, ¿no? Vamos a la siguiente. Y bueno, les leo rápidamente los escritos de Luis de la Cruz en torno a los minerales, ¿no? Esto es como una introducción a lo que va a venir en el encuentro 2 y encuentro 3 de este conversatorio. Carbón, gredas, oro y piedras preciosas. Entre la infinidad de sierras, es cierto que apenas habrá alguna que no oculte primorosos valles, aguas y minerales útiles. Hay muchas enteramente de yeso, otras de talco, otras de vetas de piedra, cadernillo, otras de calcáreas, de cristales, de pedernales de piedras, férreas, de jaspes, y con muchísima frecuencia de toda clase de canteras, de canteras. Desde Neuquén hasta Tilqui hay muchos minerales de carbón de piedra, y por todos los cerros materiales volcánicos.
todas estas minas están en vetas que de uno a otro cerro trascienden, y se hacen tanto más armoniosas cuanto más se manifiesta a la vista. Son comunes también las buenas gredas, de ellas trabajan las indias, ollas para cocer sus comidas, y tinajones para que fermenten las chichas. Unas y otras piezas son de mucha consistencia. Vamos a la siguiente. Bueno, la siguiente, esto es el relato de la industria de la sal, que nos brindó Mariana, ¿no? El relato de Luis de la Cruz, y que tenemos, ya les digo, estas crónicas de estos diarios también de viaje, que nos manifiestan un poco con lo que se encontraban, digamos, en aquel entonces, sobre finales del siglo XVIII. Bueno, yo lo que les quería contar principalmente es los relatos y las dataciones de Olascuaga, ¿no? Esto es, como yo soy del palo del arte, puse esta imagen porque es muy valiosa. Esto es una litografía, esto lo hizo a mano, eso quiere decir, ¿no? Es una litografía y que a su vez está con lápiz, está retocada, ¿no? Vamos a la siguiente. Este es Olascuaga, y este dibujo es de las salinas de Trujico. Este lo va a hacer Olascuaga, porque bueno, lo vamos a enmarcar dentro de lo que en historia del arte se denomina el artista expedicionario, que era una figura muy, no común, pero sí que se veía, digamos, porque al no ser tan común justamente la cámara fotográfica, tenía que venir una persona en las expediciones militares, o por motus propio, o por compañías, datando, dibujando, haciendo dibujos de índole botánica, de todo lo que iba viendo, no solo de rigor científico, sino también de rigor artístico, en este caso es de índole paisajística, ¿no? Aquí vemos estas salinas que él va a representar. Fíjense que abajo se ve una persona que está de pie, con una capa y un sombrero. Este dibujo es autorreferencial. Él por lo general se suele dibujar en sus paisajes, ¿no? De costado, observando o trabajando. Entonces, probablemente él sí bocetó estas minas de sal, y posteriormente en el atelier del artista, o en su oficina, o en las carpas de la campaña, porque digamos él iba recorriendo el territorio, terminó este dibujo de una manera idílica, ¿no? Porque por ahí es fiel a algunas partes, y otras partes son representativas, no quiere decir que sea tal cual la mina, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, bueno, esta es una fotografía, fíjense qué interesante, porque ahí aparece Olascuaga, es también es la persona más alta que podemos ver, que está del centro a la izquierda. Bueno, que tiene sombrero, tiene poncho. De hecho el poncho lo tenemos aquí, uno de los ponchos aquí en el museo. Y lo que es interesante mostrar de este documento fotográfico es que, digamos, dentro de esta figura del artista viajero también había un grupo expedicionario que acompañaba a esta persona a tomar los datos, a hacer los relevamientos científicos. Ustedes saben que él era topógrafo, entonces los teodolitos de la época eran súper pesados, iban con mulas, y se trasladaban, digamos, en el caso nuestro, por todo el territorio, ¿no? Entonces es importante aclarar esto porque entendamos que mientras, estamos hablando de 1879, ¿no? Que mientras aquí, en este cerrito, se posicionaba el ejército, Olascuaga no estaba acá. Olascuaga venía, salió de Buenos Aires, fue hasta Carmen de Patagones, y venía con este grupo expedicionario haciendo las investigaciones pertinentes del territorio, los dibujos, plasmando digamos, estos accidentes geográficos, porque además una manera de empoderarse del territorio era conociéndolo y dibujándolo, ¿no? Plasmándolo y ya trazando los límites. Entonces esa es la función que va a tener Olascuaga con esta expedición que va a emprender a, bueno, La Pampa, Río Negro y Neuquén, y bueno, que va a ir dibujando los accidentes geográficos y los minerales y las minas, por supuesto, que va encontrando, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, aquí vemos
la cartela del mapa que él va a venir haciendo en esta expedición, que nosotros lo tenemos aquí en el museo. Fíjense que hasta la letra era, digamos, tiene la impronta artística bueno, del cuidado de usar diferentes topografías hechas a mano. Y lo importante, bueno, además que es un castellano antiguo, no es que hay un error, pero bueno, lo importante de poder ver allí, que el mapa que vamos a ver ahora, vamos a la siguiente, llevó 10 años hacerlo, ¿no? Fíjense, es un tamaño bastante grande, y por ahí sí hay personas, digamos, del ambiente del arte. Fíjense, ese mapa tiene una base que está hecha en litografía, ¿no? Lo cual le permite replicarla, y obviamente entra 4 veces la piedra litográfica en ese mapa, y él después a plumín y tinta china le va a ir agregando todos los lugares que va encontrando. Y aquí es muy importante eso que él realiza, porque en este mapa nos damos cuenta de la toponimia, de que respeta las nominalidades de los territorios, de las minas, de todos estos accidentes geográficos que va a ir plasmando. Él va a respetar, digamos, todos los nombres en mapuzungún. Y fíjense que inclusive en provincia de Neuquén, el pequeño pedacito que se logra ver, solamente está Junín de los Andes y Chosmalal, que es lo conocido en la actualidad. Bueno, San Martín de los Andes, o sea, poblaciones con nombres ya del español, no aparecen. Bueno, salvo Roca, por ejemplo, que era un fortín, pero Olascoaga va a respetar estas nominalidades. Bueno, vamos a la siguiente. Fíjense qué importante que fue esta expedición allá por 1881, que aquí en el archivo de Chosmalal encontramos recortes que la familia va a donar al archivo, que están acá, son muy valiosos, y bueno, en el cual se da la noticia de que se emprende una expedición científica. Y también hay recortes de diarios ingleses, de diarios franceses, de revistas específicas de topografía alemanas. Vamos a la siguiente. Que fíjense, en esta carta manuscrita de puño y letra de Olascoaga, es una traducción de una revista, digamos, de datos geográficos, de topografía, muy interesante, de 1881, que él va a traducir, ¿no?, del alemán al español, bueno, en la cual es extensa y relata las especificidades de lo que fue esta campaña y lo que publican en Alemania en torno a esta expedición. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, fíjense, este es un detalle de las salinas de Butrín, ¿no?, retomando el tema de las salinas. Y fíjense que ahí se ve claramente el río Neuquén, y con un plumín de un grosor mucho más finito que un cabello, él se tomó el trabajo de dibujar los accidentes geográficos, ¿no?, los cerros, las quebradas, desde ya obviamente los ríos, y esto que les decía, el respeto por las nominalidades del territorio, ¿no? Y bueno, les quiero leer algo súper rápido, que es una carta que Olascoaga le va a mandar al ministro en 1901, él ya no estaba acá, ya no era gobernador. Miren qué interesante lo que le dice en torno a la sal. Lo leo rápido. Me tomo la libertad de dirigir a usted esta carta con el objeto de comunicarle un dato que creo puede serle útil en tanto no ha llegado a su conocimiento. En toda la sección longitudinal que aproxima a la cordillera divisoria con Chile, existen numerosas formaciones de cloruro de sodio, o sal de comer, que producen en inmensa abundancia este artículo de primera necesidad, como para abastecer el país y el interior. Y como en Chile no se encuentra en punto alguno ese producto, aún en estado natural, imagino que lo tengan en la parte de Atacama, la sal se lleva a ese país en grandes cantidades. Vienen desde Chile cada año, desde que se abre la cordillera, a llevarla en tropas de cargueros chicos y grandes, como lo he presenciado en diferentes puntos del territorio del Neuquén, donde nada se cobra por esa extracción. En las salinas del norte, en Jujuy y Salta,
como las que hay cerca de Mendoza, no se hace la extracción gratuita. Es en tan amplia forma porque estas provincias tienen establecido derecho para la explotación interior que no baja de 70 o un peso, de 70 centavos o un peso, por carga de 6 a 9 arrobas. Pero los chilenos que importan por esos lados toman la sal de puntos que están distantes de los resguardos provinciales. Bueno, y él acá le pide al ministro del Interior que por favor, digamos, regule la extracción de la sal y que cobre, bueno, porque evidentemente era notorio la extracción y lo que se llevaban, digamos, para el territorio de Chile. Vamos a la siguiente. Bueno, en este mismo mapa, miren, fíjense esto que les decía, ¿no? Digamos, sin haber satélites en este momento de la historia, ¿no? Fíjense con qué fidelidad él va a representar la cordillera del viento, que la vemos, digamos, hacia el oeste, ¿no? Ese oscurito que se ve, y bueno, todo el sector, digamos, de la cordillera ya pasando a Mendoza, que está pintado el límite con amarillo, y ya el sector de Chile, lo van a ver bien al oeste, está mucho más oscuro. O sea, el conocimiento del territorio que él va a tener, con tan fidelidad, digamos que, fíjense cómo, si uno lo mira por el Google Maps, es bastante fiel a lo que podemos ver con la tecnología de la actualidad. Vamos a la siguiente. Bueno, y yo aquí puse esta imagen en detalle porque ahí dice Ailinco, y se puede ver, no sé si es esa o una más. Ahí está, ahí se logra ver, está el Domullo y Ailinco. Fíjense el grosor de cada tipografía, del tamaño de cada letra, ¿no? Que realmente uno tiene que ver esta obra con lupa. Y ahí está Ailinco. Yo voy a citar un relato de don Isidro que nos vimos el fin de semana, que gracias a él y a Yoli por recibirnos, bueno, en el cual, fíjense, miren lo que me cuenta Isidro y lo cita a Olascuaga, le vamos a preguntar la fuente. Olascuaga habla de un ritual que se denomina el 5 o'clock. Bueno, el té de las 5. ¿Qué quiere decir? Él observó que a determinada hora, a la caída del sol, los animales naturalmente iban, digamos, a un arroyito, en el cual, bueno, también era salitroso, y bueno, empiezan, digamos, a beber agua de ese arroyo, y ellos, bueno, los caballos empiezan a bostear, digamos, es como que se realizan una purga, los animales, porque aparte de caballos iban vacas, iban los chivos, siempre a la caída del sol, como una determinada hora, y naturalmente los animalitos hacen una purga consumiendo esta sal, ¿no? A lo cual yo les digo, bueno, Olascuaga le puso el nombre del 5 o'clock. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, y aquí nos vamos un poquitito más al sur, porque fíjense, ahí está el lago El Laja, que seguramente si pasaron por el Paso Pichachén tuvieron la posibilidad de verlo. Está Antuco, que se alcanza a ver, vamos a ver una más. Bueno, y si siguen, fíjense que bien al este está el lago más chiquitito y vemos Concepción ya, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Estas imágenes, bueno, las pusimos a propósito, ¿no? Ahí está el detalle del Paso Pichachén, del Paso Antuco, donde se ve el lago Lajas, todo esto en el mismo mapa. Vamos a la siguiente. ¿Por qué puse estas imágenes? Fíjense, ahí está el detalle del ferrocarril Bustamante, que se llamó, digamos, que en ese momento le puso ese nombre, pero era una proyección, ¿no? Una traza, una proyección del ferrocarril. Vamos a la siguiente, que el proyecto que tenía era que pase por, digamos, por el Paso Pichachén. Esta imagen, que me la brindó Cecilia Arias, ¿no? que ella la utilizó en su libro del traslado de la capital. Fíjense, aquí figura bien, no sé si lo pueden ver, ¿no? Desde a la altura, fíjense que hasta el lago se ve, ¿no? El trazado en línea recta, y después
cómo ese ferrocarril hubiese llegado hasta San Blas, ¿no? Digamos, casi en paralelo al Río Negro, y esta era la proyección que él tenía, por eso es una de las razones, digamos, también el hecho de fundar la capital aquí en el norte de la Patagonia, y esta proyección hacia, bueno, con saliente hacia el Atlántico y con saliente hacia el Pacífico, ¿no? Esta conexión. Vamos a la siguiente, y les quería mostrar esto. Este es un mapa de Chosmalal, ¿no? En el cual él acá también va a rotular las minas de carbón, porque también en sus escritos, en el libro de Ottone puntualmente, él hace un estudio impecable, y Ottone lo toma y escribe sus relatos. Bueno, y describe toda la cantidad de minerales y metales que tenemos, entre ellos el carbón. Y en este mapa aparece una nominalidad del carbón. Esta es de Chosmalal, es de la traza de chacras de Chosmalal. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí se ve, es muy chiquito el detalle, se ve bien claro la confluencia de los ríos Neuquén y Curilebú. Vamos a la siguiente. Y aquí, bueno, esto es un detalle que no es menor. Fíjense, la presencia del arte, digamos, en estas cartelas, y fíjense cómo se da este fenómeno del sincretismo, porque estas cartelas vienen de los manuscritos miniados de la Edad Media, ¿no? En los cuales se realizaban en los monasterios, y que los monjes se dedicaban, digamos, justamente a hacer estas tipografías, y a escribir los relatos en los dibujos de estas letras. Fíjense cómo se hereda eso, ¿no? Bueno, llega a América, obviamente, y cómo en este mapa, que es el número 1 que va a tener la provincia, cómo escribe una palabra en mapuzungún, como es Chosmalal, amarillo corral, en estas letras que prácticamente son casi góticas, ¿no? Las letras por ahí de abajo de explicativas son un poquito más sencillas, pero todo esto lo va a hacer a mano. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí es lo que yo les decía, el detalle, digamos, del mapa, el número 1, está hecho, este mapa es de 1887, ¿no? Vamos a la que sigue. Y bueno, acá está el detalle de la mina de carbón, ¿no? Que si uno lo ve nuevamente, bueno, está cerca de la laguna Uquinco. Vamos a la siguiente. Bueno, y este dibujo, que es una belleza total, que a mí me encanta, obtuvo un premio en Venecia, fíjense qué importante, y tiene un nivel de detalle extraordinario, porque está hecho con, ya les digo, un plumín muchísimo más finito que un cabello. Aquí él lo titula el Cerro del Mayal, puede ser el Cerro de la Virgen, los que somos de acá por ahí conocemos, pero se ve claramente el río Curilebú, el cerrito donde estamos ahora. Vamos a la siguiente, que vamos a ver el detalle. El cerrito donde está el museo, ¿ven? Ahí está el Curilebú, y hasta se alcanza a ver el río Neuquén. Y incluso si uno lo mira con lupa, hasta se ve un arreo, ¿no? Un arreo. Y este dibujo también lo hace en 1887, donde ya estaba la traza de la Plaza San Martín, algunos edificios públicos, y bueno, el Torreón no estaba, y sí estaba la gobernación, ¿no? ¿Por qué pongo este dibujo, que es una belleza? Porque en cercanías del Mayal, nosotros sabemos que, bueno, que se ha encontrado oro, y que hubo una explotación de oro, bueno, en décadas atrás, ¿no? Vamos a la siguiente. Lo que les quiero contar es que el yerno de Olascuaga, que es este señor, Mr. Corydon Hall, es uno de los primeros que va a encontrar oro, ¿no? Él se casa con la hija, este señor, y fíjense que este es un dibujo también de Olascuaga, ¿no? Hecho con plumín, que bueno, vamos a la siguiente, así vemos de cuerpo entero lo que es el dibujo, porque es impresionante, con un marco también. Bueno, y este señor, que es inglés, se va a dedicar, ¿no? A la búsqueda del oro. Yo le voy a leer el momento en que esta persona encuentra, porque sale a recorrer junto con Olascuaga, los cerros y los lugares que había aquí en la cercanía. Y Olascuaga, esto es del libro de Ottone, voy a hacer la cita textual, escribe, ¿no? Relata el momento.
y dice, en la junta de los ríos Neuquén y Curileubú, el Cerro Mayal, extremo austral de la Cordillera del Viento, cortada a pique sobre el borde norte del río Neuquén, muestra a la vista de la inmediata población grandes manchas de rojo oscuro y amarillo ocre, y en su superficie se encuentran muchos guijarros pesados, de donde proviene el nombre Mayal. Entre los minerales presentes había piritas, y como los mineros dicen que la pirita de hierro es indicio de oro, y el oro es arrastrado por las aguas más próximas, cuando no aparece en filones, descendimos después del cateo al río, que por aquella época estaba en gran bajante, y recostado al sur, dejando descubierta una vasta extensión de su lecho. Al pie de la barranca, esperando con ansiedad el resultado del lavado de las arenas, de repente me llegó la voz de Mr. Hall, que gritaba, there is gold, there is gold. Bueno, le agarra la emoción porque encuentra oro, y bueno, y esto quedó plasmado, digamos, en este libro. Vamos a la siguiente, así contamos un poquito, digamos, como una presentación de todos los minerales, lo que hemos ido encontrando. En esta revista, Caleuche, que también es del Archivo Histórico Municipal, vamos a la siguiente, encontramos un fragmento en el cual nos dice, miren qué interesante, que este señor Corydon Hall extrajo entre 1895 a 1898 unos 100 kilos de oro, lo cual es impresionante. Es impresionante la cantidad, ¿no? Y bueno, con esto, ¿qué les quiero decir? Vamos a la siguiente. En los diarios, Corydon Hall le vende oro a un comerciante muy conocido de apellido Trota, ¿no? De la época. Y, digamos, y encontramos también, pasamos a la otra. A ver. Fíjense, en este recorte de diario, que es de 1902, aparece un suceso, dice, los asesinatos en Neuquén, bueno, decía oficial, en el cual Olajuaga escribe una carta a la Nación pidiéndole, digamos, al Ministerio de Seguridad que por favor envíen seguridad a estas latitudes por, digamos, los reiterados actos de vandalismo que había, ¿no? Lo va a denominar así. Fíjense ustedes, y bueno, imagínense, esto es un poco para situar también el imaginario colectivo de aquella época, de la tranquilidad, bueno, donde hay oro también es como que se genera un revuelo, era una época de bandolerismo, por lo que uno puede ver en los relatos, en lo que puede encontrar en los diarios, y bueno, fíjense que tal era así que Olajuaga pide seguridad. Vamos a la siguiente. Bueno, ustedes saben que, fíjense, ahí aparece la figura del señor Trota, que parece que tuvo que hacer un poco justicia a él, bueno, porque la seguridad tardó en llegar, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente. Voy mirando la hora, así ya vamos cerrando. Y fíjense, así vamos a la siguiente. ¿La pueden ver? Así ya cerramos. Bueno, en este diario que se llama de la prensa de 1904, yo les leo rápidamente, cuando él pide que no se traslade la capital, fíjense las referencias que da del por qué no se tiene que trasladar, y les voy a leer. Bueno, dice, en cambio, Chosmalal, vamos, en la siguiente está, perdón. Lo voy leyendo desde acá. De la otra, si no me equivoco. Acá. Dice, no, esta última, ahí está. Debo agregar, dice, nos dijo que Chosmalal está rodeado de minas valiosas, aunque muchas sin explotar. Los chilenos explotan la gran mina de sal fina que se encuentra a una distancia de 2000 metros de Chosmalal, al norte. El mejor carbón de piedra es el de Tilhué, que se encuentra en aquellas regiones y tiene además lavaderos de oro en Milla Michicó. Bueno, él aquí está dando un poco las razones para el no traslado de la capital, habla también del proyecto del ferrocarril,
Y bueno, y siempre haciendo hincapié, digamos, en la historia, en la presencia de los minerales y los metales y la riqueza que tenemos aquí en el norte neuquino, que bueno, que felizmente él nos deja estos escritos que dan cuenta de la situación, de ese contexto por aquellos años. Y para cerrar, bueno, esta es una caricatura de Olascuaga, de Caras y Caretas, con fecha de 1902, fíjense que tengan en cuenta que aparecer en Caras y Caretas en el principio del siglo XX realmente era porque era una figura muy importante, ¿no? Entonces ya lo retratan con 70 años, aquí, con su poncho, en un burro, y bueno, caminando por los cerros. Bueno, y con esto vamos a la última, con esto cerramos, y así podemos abrir el micrófono y pueden participar. Gracias a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, muy bueno lo expuesto, cosas que no sabíamos de Olascuaga. Bueno, abrimos el micrófono, a ver a las preguntas que puedan aparecer por allí. Bien, bueno, primero saludo a todas y a todos, realmente muy interesante la exposición de ambas, de Cintia y de Mariana, la saludo a ellas especialmente. No, quería hacer una consulta, tengo una pregunta para Mariana y otra para Cintia. Puntualmente, Mariana, cuando vos haces mención del roble, digamos, de la madera, yo quisiera saber si has tenido alguna referencia sobre la presencia, la distribución de roble actualmente o en los últimos años, si has encontrado alguna investigación sobre hasta dónde iban a buscar. Sé sobre el ciprés, dónde está, pero bueno, el roble quería saber si tenías alguna referencia. Y para Cintia, bueno, quería consultarle si puntualmente sabe si hay alguna referencia de Hall, si se extendió más al norte en la búsqueda del oro, o bueno, qué otros lugares, además de cerca de Chosmalal, estuvo trabajando él. Gracias. Hola. Hola, Clau. Hola, ¿cómo está Mariana? Tanto tiempo. Mirá, no se trata de roble, por ahí yo dije roble, pero es radal. Ah, perdón, no, quizás yo me confundí al mencionar. El radal. ¿Y el radal está ahí presente? Es radal y ese dato es del trabajo que hace. Ahora está ahí en el PowerPoint, que ahora no lo tengo acá presente, está ahí en la bibliografía. Es un trabajo que hace Elena Alawor, por ahí me confundo en el apellido, que es justo el pedido que le hace Fernández, y ella determina ahí que la madera utilizada es radal. Y el radal, había unas imágenes que le había compartido también a Raúl para poder pasar, son fotografías del radal, que hay radal en toda la cuenca del Curilegú y el Neuquén. Así que coincide con la etnoarqueología y con el contexto botánico de la zona. Bien, pero es radal. El radal es el que permanece, o sea, actualmente está presente el radal en pequeños bosques, digamos. Sí, hay radal. Ah, perfecto. Sí, hay radal. Es un arbusto de chaparrado, de fácil crecimiento. Es como si te dijera, a veces se confunde con el sauce, pero con el sauce del río. Hola, hola. Bien. Gracias. Está el PDF. Ah, ahí lo veo. Está. ¿Ves? Entiende la zona del norte neuquino, es de reproducción rápida, es ramificado en la base. Entonces eso a mí me encantó el trabajo hecho por Elena, porque uno que conoce el norte neuquino y que lo ha caminado y bueno, uno es de la zona,
coinciden. Entonces, en contraste con la técnica que se creía, es realmente viable esta que sea el radal, y bueno, coinciden totalmente. Así que es radal. Bueno, Claudia, voy yo con la parte histórica. Sí, Bueno, gracias. Mr. Corydon Hall, tristemente, lo matan, muere, asesinado, aquí en la primavera. Eso lo va a contar un poquito mejor en el próximo encuentro Isidro, que, bueno, ustedes saben que el próximo encuentro es la fiebre del oro, todo lo que tiene que ver con la extracción del oro, que hay muchísimo para contar, Isidro sabe muchísimo, va a estar Celina también hablando de las piscineras, pero bueno, Corydon Hall llegó hasta ahí unos años más, y sí, hay otros sitios, digamos, de extracción del oro, pero bueno, murió asesinado. Así que hasta ahí llegó. Gracias, Cintia. Está todo muy relacionado en el norte neuquino, ¿no? Porque ahí en Acá Colomichicó, pregunto por la bibliografía. ¿se me escucha? Sí, se escucha No. bien. En Colomichicó tenemos también vestigios de oro, y también cuando uno va ascendiendo al sitio donde está arte rupestre, hacia la izquierda, a la margen derecha del arroyo Colomichicó, tenemos relictos de radales. Y acá nomás en la cordillera del Viento, en la parte sur, porque dicen también, porque para Olascoaga la Sierra Mayal era la parte más austral de la cordillera del Viento, y todavía al día de hoy se sigue extrayendo el oro y de una manera muy artesanal, y está el señor Baeza ahí. Yo he hablado mucho con él y sabe un montón, y es una persona viva todavía que nos puede dar cuenta de mucha información sobre la pirquinería, sobre todo en el año 1930, que estaba full en Chosmalal. De hecho, todavía hay vestigios de las viviendas. Y todo quedó anulado cuando se fueron a la zona de Curaco, a la mina de carbón. Y la felicito porque la verdad que yo soy, además de docente, soy guía de trekking. En invierno hice un trekking pirquinero en Mayal, y estamos ahora ahondando en otras salinas que quedan en Cordillera del Viento, en la parte del Cerro Coyocho, que se ven desde lejos, y la gente iba a extraer sal desde ahí, cruzando por la Cruzada del Viento, venían desde el lado oeste de la Cordillera del Viento para este lado. Así que hay mucho por hacer todavía en el norte neuquino, y hay que aprovechar que todavía tenemos gente viejita viva. Bien, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más? Si no, nos queda poco tiempo para ir cerrando. No sé si alguien más tiene algo para decir. Bueno, Cintia. Están preguntando, Raúl, por la bibliografía. Sí. Cintia, ¿querés explicar lo de la bibliografía? Ahí está, Cintia, ahí está. Bueno, estamos viendo de poder subir el material, lo que fuimos, tanto el material, digamos, de investigación del archivo, como, bueno, como los textos que se utilizaron para armar estos Power, y de hecho los Power, así que nos tenemos que organizar y ver, poner las marcas de agua y lo que corresponde como para poderles brindar esta información que es muy importante, y que en definitiva lo que nos importa también es que llegue a las escuelas, que las infancias, los niños, las niñas, los adolescentes, bueno, conozcan toda esta historia tan rica que, bueno, así como hay entrevistas, como hay relatos orales, que muy bien decía Alejandra, que está muy bueno y es lo que tenemos que poner en valor, bueno, están estos documentos. En mi caso, ustedes saben que acá en el museo tenemos los mapas, que
para mí es muy valioso que vengan a verlos. Y bueno, vamos a tratar de gestionar para poner este material a disposición. Bueno, eso. Bueno, veo que se fue Raúl. Así que no sé si... No, yo estaba poniendo ahí sí, que tengo casi todo en PDF para compartir y la bibliografía está en el PowerPoint con todos los datos. bueno, sí, vamos a ver de armar unas carpetas y poder compartirlas. Bueno, en mi caso es más de índole historiográfica de investigación y bueno, y de documentos, pero bueno, el PowerPoint se puede subir. También hay que pedir permiso al archivo municipal porque ellos me prestaron información. Y bueno, sí, sé que está Isidro, yo no tengo la posibilidad de ver las personas, pero si él quisiera decir algo, porque es la persona que va a exponer en el próximo encuentro, estaría muy bueno. Y bueno, y si no, desde ya los estamos invitando para el próximo encuentro, que es de la fiebre del oro. Cintia, se nos está acabando el tiempo. Bueno, agradecemos a todos y todas, fundamentalmente a las compañeras de Chosmalal que han hecho excelentes exposiciones. Y para cerrar invitamos a nuestro director, Carlos Cides, que nos va a saludar a todos y todas. Carlos. Estamos compartiendo la conexión. Si me conecto yo de mi oficina, tal vez cae esta conexión, por eso estaba escuchando. La verdad que ha sido una linda jornada. Gracias, Mariana, por tu ponencia, interesantísima todo el recorrido que nos hiciste de la historia. Bueno, siempre estamos acá los jueves, un gusto conocerte. En nombre de nuestro equipo te agradecemos que hayas dispuesto de tu tiempo para poder armar la presentación. A Cintia, quien nos representa desde Chosmalal. Bueno, todo el equipo que... Hay varios compañeros que están en línea. Nosotros tenemos en Chosmalal está Cintia, en Villa de Angostura Romina, Juan en San Martín, Mateo en Plaza Wincul, y bueno, está Angelén, Raúl, Estefanía, Alan, Andrés. Todos forman parte del equipo. Ahí estoy viendo a Claudia, que también se está sumando, la directora general de Patrimonio Material. Así que en nombre de nuestro ministerio y del gobierno de la provincia de Neuquén, les agradecemos a todos y a todas por habernos seguido nuevamente otro jueves más en Lecturas del Neuquén y la historia de nuestra provincia que vamos relatando en estos encuentros. Así que hasta la próxima. El próximo jueves nos volvemos a encontrar. Le doy nuevamente la palabra a Raúl para que él cierre, y cualquier inconveniente, cualquier sugerencia que tengan para hacernos, siempre en el mail que se inscribieron para estar en este conversatorio del Zoom del Ministerio de las Culturas, nos pueden hacer llegar sus inquietudes y el equipo de trabajo se pone enseguida a indagar, a investigar, y van a tener una contestación rápida. Así que les dejamos un fuerte abrazo a todos y a todas.